Ustedes y yo podemos estar de acuerdo que comprarse un carro en Colombia es muy difícil porque es sumamente costoso. Y de hecho, si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, Colombia es de los países más costosos para comprarse un auto nuevo, siendo solo Argentina, en algunos casos, no en todos, el país donde es más costoso que acá. Pero si quiere de eso podemos hablar en otro video. Ahora, me he dado cuenta que muchas veces las personas en los comentarios dicen que es que los carros son muy costosos acá por culpa de las marcas, ¿no? De Chevrolet, de Renault, de Kia, de Hyundai, de Toyota, bueno, en fin, que son ellos los que suben los precios de los carros, pues para ganar cada vez más. Cosa que en algunos casos puede ser cierta, pero están olvidando un factor muy importante y es la cantidad de impuestos monumentales que se pagan acá cuando se compra un carro nuevo. Y el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos para ver qué tanto pagan. Y les voy a citar algunos para que ustedes me digan, y por favor participen en los comentarios y no me hagan trampa, cuánto cree que se paga en total de impuestos un vehículo nuevo. Hablando del Renault Kwid, hablando de la Mazda CX-30, hablando de la Mazda CX-5 y hablando de una de las más costosas, la Toyota Prado TXL. ¿Cuánto creen, y díganme en los comentarios, que pagan de impuestos en total esos vehículos cuando se compran nuevos? Y comencemos con uno de los carros más baratos en Colombia. Estamos hablando del Renault Kwid de entrada que cuesta 56 millones de pesos, unos 14.000 dólares. Y dándoles un adelanto de ese otro video, estamos hablando que en Colombia una persona tendría que trabajar 40 meses y destinar todos sus sueldos y ganar solo el salario mínimo para comprarse ese carro. Mientras que, por ejemplo, en Ecuador necesitaría solo trabajar 30 meses. Como para que vean la diferencia. Pero bueno, volviendo al tema. De esos 56 millones de pesos que pagas en un inicio, sin contar las arandelas que vienen después, estamos pagando de IVA, recuerden que aquí en Colombia es el 19%, se paga de IVA 8.450.000 pesos. Eso es lo que pagas de IVA. Pero no es lo único que se paga. También se paga un impuesto al consumo, que es del 16%, perdón, del 8%, que sería en este caso 3.550.000 pesos. Pero es que no para ahí. Recuerden que tenemos que matricular el carro y para matricular el carro tenemos que pagar un impuesto. Que asumiendo que lo compras en enero, que tienes que pagar entonces todo el año completo, estaríamos hablando de un impuesto aproximado de unos 720.000 pesos. O sea, que en total le estarás dando al gobierno que sea, que esté gobernando en el momento, unos 12.7 millones de pesos por comprarse un Renault Kwid. Si no tuvieras que pagar todos esos impuestos, el Kwid realmente valdría unos 44 millones de pesos. Definitivamente esos 12 millones nos servirían para muchas cosas. De 44 millones de pesos, que es el precio base, a 56. Y estamos hablando de uno de los carros más baratos en Colombia. Y aún así tienes que entregarle 12.7 millones de pesos al gobierno en impuestos. Ahora, ya que saben traten de adivinar con la Mazda CX-30 Grand Touring. ¿Cuánto cree que pagará ese vehículo? Recuerden que estamos hablando de un carro que vale 145 millones de pesos. Y en este caso estamos hablando de un carro que en impuesto al consumo paga 17,3 millones de pesos de impuesto al consumo. Ahora, la CX-30 Grand Touring tiene una gran ventaja y es que es híbrida, bueno, realmente es microhíbrida, pero se engancha el beneficio y paga solo un 5% de IVA. Es por eso que este vehículo solo paga 6.1 millones de pesos de IVA. Un IVA bajísimo, o sea, es una gran ventaja, porque si no fuera por eso, imagínense cuánto sumaría. Estaríamos cerca de los 20 millones de IVA. Entonces, hasta ahí llegamos con lo que es el precio que pagamos en el concesionario, pero ahora falta la matrícula y nuevamente el impuesto vehicular, que para este vehículo estamos hablando de un impuesto aproximadamente entre 3 y 3 millones y medio. Eso quiere decir que en total, cuando compras una Mazda CX-30 Grand Touring, estás pagando 25,6 millones, a veces hasta 26 millones de pesos en solo impuestos. 26 millones de pesos. Para que se haga una idea, una persona que se gana el salario mínimo durante todo el año no llega a esa cifra. No llega. Estamos hablando de prácticamente el sueldo anual de una persona que se gana dos salarios mínimos.
Entonces, las X30, si no tuviera que pagar todos esos impuestos, costaría más o menos unos 122 millones en vez de los 145 que cuestan. Pero es que si usted cree que esos 26 millones de las X30 son mucho, pues no son prácticamente nada cuando hablamos de una Mazda CX-5 Grand Touring, que actualmente está rondando los 175 millones de pesos, de los cuales 24,7 millones de pesos son de IVA, porque este sí paga el IVA completo del 19%, porque no es híbrido, ni es un microhíbrido, no es eléctrico, ni nada de eso. 24,7 millones de pesos. De impuesto al consumo paga 20,8 millones de pesos. Pero recuerden, toca matricularla, entonces toca pagar un impuesto vehicular de 5,2 millones de pesos. Quiero que sumen y dimensionen la cifra que ustedes, muchachos, si usted recientemente ha comprado una CX-5 Grand Touring, dimensiona el dinero que usted le acaba de regalar a todos los políticos de Colombia, porque ahí todos sacan tajada, de alguna u otra forma. Dimensionenlo. 50,7, bueno, redondeando, 51 millones de pesos en solo impuestos en ese momento. En el momento de que usted compró el carro, ¿no? Porque, y si quiere un día estos también hacemos las cuentas de todos los impuestos que paga usted relacionados con el carro durante el año. Que créeme que usted paga con impuestos como un berraco durante todo el año solo por tener el carro, o puede ser una moto o lo que sea. Si quiere un día estos hacemos el ejercicio dependiendo de la cantidad de kilómetros, que eso sí va a afectar mucho. Pero nuevamente, 51 millones de pesos si usted se compró una Mazda CX-5 Grand Touring o cualquier vehículo que esté rondando los 175 millones de pesos y que o se fabrique en Colombia, que no lo hay, o que se fabrique o se ensamble más bien en México, Brasil y Argentina. Y próximamente no vaya a contar Brasil, porque recuerden que el tratado que tenemos con ellos se va a terminar, así que van a empezar a cubrir lo que son aranceles, porque es un impuesto sumamente alto y que va a aumentar mucho más el precio de esos vehículos. Pero si usted está pensando en un vehículo, comprarse un vehículo que está en ese rango de precio y que viene nuevamente de México, Brasil o Argentina, eso es lo que usted está pagando por ese carro. Más o menos unos 51 millones de pesos en impuestos, que no son nada, no son absolutamente nada cuando hablamos de la Toyota Prado TXL. Un carro que actualmente cuesta 500 millones de pesos más arandelas. 500 millones de pesos. Ustedes dirán, pero ¿por qué ese carro es tan sobrevalorado? Y yo también lo he dicho. La cuestión es que, y me va a doler esta cifra, de esos 500 millones de pesos que se pagan en el momento en el concesionario, ponle cuidado, 103 millones de pesos, 103 millones corresponden al arancel. 103 millones de pesos solo de aranceles, más un IVA de 56 millones de pesos. Nuevamente, 56. Y un impuesto al consumo de 47 millones de pesos. Me duele decirlo nomás, mire, es que si no fueran por esos impuestos, la Prado TXL no costaría 500 millones, costaría 294 millones, que seguiría siendo un carro costosísimo para la mayoría de los colombianos, pero definitivamente no tan costoso. Y no conformes con esto, recuerden, sale el concesionario, toca matricularlo. Y estamos hablando de un impuesto de alrededor de unos 17 millones de pesos por matricular el carro. Lo que quiere decir que una Toyota Prado TXL, o la persona más bien que se compra una, le está regalando al gobierno alrededor de 224 millones de pesos. Escuchen muy bien, 224 millones de pesos. Quiero que me digan ustedes si de pronto hay alguien que se ha comprado una recientemente,
¿qué hubiera hecho usted con 224 millones de pesos? Yo hubiera comprado una casa. Yo me hubiera comprado 4 Renault Kwid. Bueno, no Kwid, pero digamos picantos, unos 3 picantos. 224 millones. Es que me dio una presión en el pecho, como que me quiera dar un infarto de escuchar nomás la cifra. Quiero que me digan en este momento si participaron, ojalá que yo si lo hayan hecho, en los comentarios diciéndome cuánto creían que pagaba. Y si estaban al menos cerca, tal vez no acertar, pero al menos cerca de cuánto pagaba cada uno de esos vehículos. Y definitivamente estaban tan siquiera cerquita, al menos le atinaron al 50% del impuesto, de los impuestos que paga una Prado TXL. Y díganme ustedes, ¿qué hubieran hecho o qué harían más bien con esa plata? No puede ser posible, en serio. Pero bueno, esa es la vida. Entonces, ¿quieres saber la razón? ¿O querías saber la razón por la cual los carros en Colombia son tan costosos? Bueno, porque en algunos casos casi el 50% del valor del vehículo son impuestos. Y estamos hablando de la Prado TXL. Y en las otras estamos hablando de que al menos un 20 o 30% del valor del carro, de lo que pagamos allá, son solo impuestos. Dígame en los comentarios si le interesa saber dónde es más costoso comprarse los carros en Latinoamérica y también si les gustaría saber cuánto pagas de impuestos. Es más, hagámoslo parecido al tema de puedes mantener este carro. Dime el carro y dime la cantidad de kilómetros y te diré aproximadamente cuánto le regalas al gobierno al año dependiendo del carro, el modelo, o sea, el año y la cantidad de kilómetros que recorres en el año. Y te diré aproximadamente, no te voy a decir la cifra exacta porque es imposible, pero te diré aproximadamente cuánto le regalas al año en impuestos al gobierno. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado muchísimo ese video. Ojalá que no le haya quedado un dolor en el pecho como me quedó a mí. En serio, sí me quedó un dolor en el pecho de ver y escuchar estas cifras. Gracias por verme. Ya saben, comenta, suscríbete, dale a la campanita, dale like. Difunde esto por todas partes para que todas las personas sean conscientes de cuánto están regalando cada vez que compran un carro nuevo y cuánto podrían estar pagando de más ahora que viene el fin del tratado con Brasil. Nos vemos en una próxima.